Sí, buenos días. Gracias por la invitación para platicar con ustedes acerca de la aplicación de quimioterapia en el cáncer de páncreas de resecabilidad limítrofe. Eh, Soy oncólogo médico, me toca explicar por qué la quimioterapia es el tratamiento más importante en esta condición. Desde el punto de vista conceptual, nosotros como oncólogos médicos que tratamos esta enfermedad, entendemos que el cáncer de páncreas de resecabilidad limítrofe es un concepto que ocurre entre dos mundos, entre el mundo de la enfermedad definitivamente metastásica, en que el tratamiento tiene una intención paliativa, y la enfermedad claramente resecable, en donde hay una intención de curación del paciente. Entonces, en esta condición, en donde una afección vascular que no es del todo declarada por los cirujanos como definitivamente irresecable, por algunos criterios que dejaré que los cirujanos nos expliquen, típicamente de afección vascular que puede tener alguna técnica de resección si hay una respuesta, son estos pacientes que se definen como resequedad limítrofe. Entonces, lo importante de esta condición es que algunos pacientes, en efecto, pueden ser llevados a resección y compartir un pronóstico comparable a los pacientes con resecables de primera intención. Entonces, habría que definir cuáles son los objetivos del tratamiento con quimioterapia en esta condición de cáncer de páncreas con resecabilidad limítrofe. Y conceptualmente me gustaría hacer énfasis en que son dos. Por un lado, es importante lograr la máxima respuesta macroscópica del tumor, y esto para facilitar y aumentar las tasas de resecabilidad de los pacientes. Pero bien sabemos que resección en cáncer de páncreas significa realmente curación para una minoría de los pacientes, probablemente cerca del 10% solamente. Entonces, el otro objetivo es un objetivo tanto o más importante como es disminuir a la enfermedad micrometastásica para aumentar las tasas de supervivencia fundamentalmente a largo plazo. Es interesante y es importante mencionar desde ahorita que realmente no existen estudios fase 3 para definir el tratamiento de esta enfermedad. Lo que hacemos con esta condición es realmente extrapolar información de lo que el doctor Kim nos presentó, de los mejores esquemas de tratamiento en enfermedad avanzada, y tratamos de aplicarlos a la condición de cáncer de páncreas de resecabilidad limítrofe. No vamos a encontrar en la literatura estudios fase 3 que nos definan el papel de la quimioterapia, de la quimioradioterapia, incluso de la cirugía en esta condición. Entonces, nuestras decisiones terapéuticas más bien derivan de la interpretación fundamentalmente de estudios retrospectivos, algunos prospectivos fase 2, pero realmente no estudios comparativos. Hay, por lo tanto, una información que ha sido resumida por algunos autores en forma de metaanálisis en el tratamiento adyuvante del cáncer de páncreas. Cito con ustedes este trabajo que reunió 111 estudios con 4,000 pacientes, que agrupaba a los pacientes tanto en un grupo de pacientes inicialmente resecables como nuestro grupo de interés, que estaba mezclado, tanto pacientes definitivamente irresecables como aquellos limítrofes, que representaban 57 estudios. En estos estudios, la mayor parte de los pacientes, y de ahora lo comento, es como muy difícil separar estudios formalmente de solamente quimioterapia en adyuvante y aquellos en donde se contempla también en algún momento radioterapia, quimioradioterapia no adyuvante. Estos estudios fundamentalmente exploraban tratamiento en adyuvante o con esquemas basados en 5-FU, en una proporción en monoterapia, en otra proporción en combinaciones, esquemas también basados en gemcitabina. Esta es la época, como comentó el doctor Kim, en donde utilizábamos solamente monoterapia o 5-FU o gemcitabina como drogas potencialmente útiles. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y que se reportaron en estos estudios? Bueno, los vamos a dividir como resultados de eficacia y de seguridad. Es importante destacar que, quimioterapia en cáncer de páncreas en el tumor primario ciertamente puede dar respuesta. Este análisis conjunto dio tasas de respuesta cercanas al 30%. También es pertinente decir que un 20% de los pacientes progresan durante el tratamiento con quimioterapia. La resecabilidad se define y se alcanza en un 33% de la población que fue sometida a un tratamiento en adyuvante, y esto desglosado es hay una exploración quirúrgica en un 46% de los casos, con 70% de resección y 79% de resecabilidad R0. Es importante también mencionar
que incluso pacientes que son tratados con monoterapia pueden alcanzar una resecabilidad de 27%, que se antoja un poco menor a terapia de combinación. Y se nos deja ver que la supervivencia de aquellos pacientes resecados en este análisis conjunto es de 20 meses, que es similar a la supervivencia que se espera en un paciente que se encuentra resecable a la presentación. Claramente la supervivencia en pacientes no resecados es 10 meses más en el ámbito del tratamiento paliativo. Por otro lado, este beneficio del tratamiento neoadyuvante no viene sin un compromiso en términos de efectos adversos. Se reportó una tasa de toxicidad grado 3 o 4 en un tercio de los pacientes, con una morbilidad más bien quirúrgica cercana al 40%, y es interesante señalar que este análisis agregado reportó una tasa de mortalidad mayor que en los pacientes que están presentes resecable de manera inicial, y era de 7.1%, que es una mortalidad quirúrgica no menor. Pero como demostró el doctor Kim, con el tiempo y con las décadas, y a partir del 2011, ya son algunos años, este esquema más activo de 3 drogas ganó popularidad, y los oncólogos se familiarizaron con su uso y aprendieron a utilizarlo a pesar de la conocida morbilidad. Y por supuesto, el escenario de cáncer de páncreas con una resecabilidad limítrofe fue un escenario en donde se exploró. En esta tabla trato de resumir algunos de los estudios. Fundamentalmente son series retrospectivas de centros, en donde lo que podemos observar es que, bueno, pues aparecen a partir del 2000, la publicación fue en el 2011, pero las publicaciones aparecen del 2012, y lo que llama la atención es un número limitado de pacientes en cada centro, típicamente decenas, y esa es la experiencia que tenemos, fundamentalmente experiencia retrospectiva de cada centro, decenas de pacientes tratados con este esquema de 3 drogas, periodos de tiempo variables. Es un poquito no definido el tiempo que los pacientes, y no estandarizado el tiempo que los pacientes están en quimioterapia antes de ser sometidos a cirugía. En la mayor parte de los casos reciben también alguna forma de radioterapia, típicamente no adyuvante, y lo que definimos en esta columna como respuesta es respuesta objetiva, tomografía, que sí se puede observar, no está muy bien definida. Y sobre todo lo interesante es la capacidad de llevar a resección a estos pacientes, que son números un poquito mayores que en la primera metaanálisis que presenté. Rayamos en el 40, 50, 60% de pacientes que son llevados a resección con un esquema potencialmente más activo. Siempre es bueno encontrar análisis agregados, entonces hay un metaanálisis también de estudios retrospectivos, y se incluyen un par de estudios prospectivos fase 2 que aún no están publicados, en donde se resume los resultados de este esquema FOLFIRINOX en el contexto del cáncer de páncreas con resecabilidad limítrofe. Son básicamente 3 estudios, han agregado los resultados de 253 pacientes tratados, fundamentalmente, como decimos, estudios retrospectivos, solamente un par de estudios fase 2, y confirman un poquito los resultados previamente mencionados. La tasa de resecabilidad en enfermedad, una cohorte global de pacientes tanto irresecables como limítrofes, es 43%. Este trabajo tiene la ventaja en que puede analizar algunos subgrupos. Por ejemplo, la resecabilidad en los estudios en los que no se acompañó de radioterapia no se vio disminuida, y se reportó cerca del 40%. Cuestionando un poco, y ya discutiremos después, la utilidad de la radioterapia en este escenario con esta combinación. También permitió separar los resultados en los pacientes que eran verdaderamente limítrofes comparados con los pacientes que eran realmente irresecables a la presentación. Y la resecabilidad para pacientes limítrofes es bastante alta, 68% de los casos podían ser llevados a resección, y esto es menor en los pacientes que son irresecables, 26%, pero aún así pacientes que eran considerados por grupos quirúrgicos irresecables definitivamente a la presentación con este esquema, una cuarta parte de ellos pueden ser llevados en algún momento a resección, lo cual se promueve como una ventaja de este esquema. La tasa de respuesta objetiva se documentó en 35%, que esto contrasta con el número de pacientes que realmente fueron llevados a cirugía, y establece un nuevo paradigma en los pacientes, para los grupos que tratan estos pacientes, que no necesariamente se tiene que ver una respuesta objetiva por tomografía para poder llevar a un paciente a resecabilidad. Algunos pacientes con enfermedad estable pueden ser llevados a cirugía y tener resecciones.
Esta tabla, obviamente, no quiero que nos entretengamos en leerla, simplemente es para mencionar que el otro abordaje también ha sido explorado, no de quimioterapia neoadyuvante seguido de quimioradio, sino fundamentalmente solo la estrategia de quimioradioterapia concomitante. Son varios estudios, igual típicamente o retrospectivos o fase 2, y las tasas de resecabilidad parecen ser un poco menores. Esto está resumido aquí en este también reporte de tipo metaanálisis, en donde se agregaron 10 estudios que habían tratado a 182 pacientes con la estrategia de quimioradioterapia concomitante, no de quimioterapia neoadyuvante. Lo que podemos ver es que las tasas de respuesta son más bien bajas, cercanas al 16%. Si bien una buena proporción de pacientes fueron llevados a exploración quirúrgica, la resección en el 80% de estos pacientes que fueron llevados a exploración quirúrgica da como un resultado de globalmente una resección del 59% y resección de reserva del 49%, que es discretamente menor. Estos también son estrictamente pacientes con resecabilidad limítrofe, es un poco menor de lo que se había reportado en los estudios de FOLFIRINOX. Nos reportan una supervivencia para la cohorte global de 12 meses. La supervivencia de los pacientes que fueron resecados es 22 meses, que es, una vez más, similar a la supervivencia de los pacientes que se presentan con enfermedad resecable de primera entrada. Entonces, ¿cómo incorporamos esta información? Bueno, pues yo creo que podemos decir que el primer objetivo del tratamiento neoadyuvante de la quimioterapia, en base a no estudios aleatorios, pero a la evidencia que tenemos en metaanálisis, que en efecto el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante logra respuestas objetivas y logra aumentar las tasas de resecabilidad tanto en pacientes limítrofes como pacientes verdaderamente irresecables. Y creo que podemos, en base a lo presentado, hacer las siguientes observaciones. En ausencia de estudios fase 3 aleatorios, creo que podemos comentar que la quimioterapia neoadyuvante genera respuestas objetivas, convierte pacientes irresecables en resecables. La respuesta radiológica no correlaciona con resecabilidad posterior a la neoadyuvancia. Los pacientes resecados post-conversión tienen una supervivencia similar a los pacientes inicialmente resecables, que al parecer quimioterapia de combinación ofrece mejores resultados que monoterapia y que quimioterapia neoadyuvante potencialmente es superior a quimioradioterapia neoadyuvante, y que el beneficio de quimioterapia parece ser independiente de la radioterapia también. Ahora, todos sabemos que los estudios retrospectivos y los estudios fase 2 son solamente el inicio de la información que vamos a generar. Nos gustaría tener respuestas definitivas a esto en estudios más grandes y mejor diseñados, pero no los tenemos, y creo que ciertamente urge dar respuesta para mejor tratar esta enfermedad. Creo que los estudios que necesitaríamos es, en estudios aleatorios, definir cuál es la verdadera aportación de la radioterapia a la resecabilidad. Como comenté, la mayor parte de los estudios lo incorporan en sus algoritmos de manejo, pero realmente no lo sabemos. Hay una limitación porque no hay estudios en este sentido. Ya tuvimos en enfermedad resecable un revés cuando pusimos a la radioterapia bajo el rigor de unos estudios aleatorios y vimos que, bueno, pues ciertamente no aportaba. También los estudios aleatorios nos deberían ayudar a definir cuál es la mejor combinación de quimioterapia neoadyuvante. Como comentamos, el esquema de FOLFIRINOX de 3 drogas, del cual tenemos un metaanálisis, es un esquema potencialmente tóxico y difícil de administrar en pacientes que no tengan un adecuado estado de desempeño físico. Entonces, hay otros esquemas alternativos, como lo definió el doctor Kim, combinaciones de 2 drogas que podrían ser también aplicables en este escenario. También no sabemos en este momento cuál es el tiempo idóneo del tratamiento neoadyuvante. Algunos estudios fueron realizados bajo la consigna de que los pacientes eran sometidos a tomografías cada 2 meses y los pacientes eran sometidos a la resección cuando se notaba un cambio en la resecabilidad. Pero realmente no sabemos si eso es lo mejor. Potencialmente los pacientes, aun cuando alcancen la resecabilidad, podrían beneficiarse de un tratamiento continuado, como con duraciones semejantes o cercanas a los 6 meses, que es lo que hacemos en el contexto adyuvante para maximizar el beneficio en enfermedad micrometastásica. Deberíamos definir la aportación al revés de la quimioterapia si se considera que el tratamiento con quimioradioterapia es una opción. Los tratamientos de quimioradioterapia neoadyuvante son potencialmente más cortos, típicamente se administran en 5 semanas en oposición a varios meses, como es la quimioterapia neoadyuvante.
Y yo también me atrevería a decir que hay algo que también está pendiente de definir, que sería realmente el valor de una cirugía como la pancreatodenectomía en esta circunstancia, en donde parece que la ventana riesgo-beneficio todavía se hace más pequeña en relación al que, por lo menos algunos datos sugieren que hay mayor mortalidad en los pacientes que son sometidos a tratamientos neoadyuvantes. No debe ser una cirugía tan sencilla, puede haber una mayor mortalidad en este escenario y ya sabemos que cirugía cura realmente una baja proporción de pacientes, cercana al 10%, tener una mortalidad cercana del 7% reduce casi al mínimo nuestra ventana terapéutica. Todas esas preguntas no parece que vayan a tener una respuesta en el futuro próximo. Haciendo una revisión en la página de Clinical Trials de Estados Unidos, no encuentro realmente ningún estudio fase 3 programado o en conducción en este escenario de enfermedad con resecabilidad limítrofe. Sí hay algunos estudios interesantes, hay grupos interesados en efecto en definir cuál es mejor esquema en el contexto de adyuvantes, si FOLFIRINOX o gemcitabina versus combinado con nab-paclitaxel. Hay estudios aleatorios de FOLFIRINOX adyuvante en donde se hace la pregunta si agregar quimioterapia va a aportar algo a esta estrategia de tratamiento o no. Y bueno, por supuesto, hay también estudios en inmunoterapia en el contexto específico de enfermedad resecable y resecabilidad limítrofe. Ahora, con respecto a la segunda necesidad de lo que debe ofrecer el tratamiento de quimioterapia en este escenario, que es dar cuenta de la enfermedad micrometastásica, una vez más no tenemos estudios específicos para este escenario, tenemos que importar la información de los estudios realmente aleatorios prospectivos en el escenario adyuvante, es decir, después de la resección. Y en este escenario, bueno, pues sí hay información fase 3 que establece como estándar el tratamiento hasta hace poco tiempo, junio de este año, era el tratamiento con monoterapia o con 5-fluoracilo o con gemcitabina. Había demostrado en un par de estudios aleatorios que comparado con observación había una ventaja en la supervivencia. Si podemos ver, es casi una calca los dos estudios, la supervivencia a largo plazo, en este caso definido a 5 años, con cirugía era 8% y prácticamente se duplicaba con la administración de quimioterapia 21%, en otro estudio aumentaba de 10% a 20%. Entonces, es claro que nuestros pasos en términos de curación de pacientes con cáncer de páncreas, por lo menos hasta esta fecha, era la mitad aportada por la cirugía y la mitad aportada por el tratamiento de quimioterapia. Más recientemente, en junio de este año, el profesor Neoptolemus presentó los resultados del estudio SPAC-4, en donde era interesante que para esta enfermedad, donde necesitamos nuestros mejores recursos de quimioterapia, que claramente no es monoterapia, no teníamos más que tratar a los pacientes con una sola droga, cuando en enfermedad avanzada podemos tratarlos con 2 o 3 drogas. Pero no había estudios que realmente definieran una ventaja del tratamiento con quimioterapia combinada en el contexto adyuvante. El estudio SPAC-4 entonces sí fue un estudio que aleatorizó a los pacientes a una terapia de combinación gemcitabina más 5-fluoracilo versus un brazo de monoterapia con gemcitabina y demostró que se podía aportar todavía mayor supervivencia en la terapia de combinación. Y este es un resumen de los estudios SPAC en cómo a lo largo del tiempo nuestra capacidad de modificar la supervivencia de lo que da la cirugía ha aumentado no nada más del 10% al 20% como en los primeros estudios de monoterapia, sino ahora prácticamente al 30%, es decir, 28% 5 años con los estudios de quimioterapia con combinación. Entonces, en base al estudio SPAC-4 actualmente, los pacientes que sean tratados con terapia de combinación, podremos decir que una tercera parte de los supervivientes estará dado por cirugía y 2/3 partes de los supervivientes estará dado por el tratamiento con quimioterapia de combinación. También, bueno, pues hay preguntas en este escenario, cómo mejorar la capacidad del esquema de quimioterapia para dar cuenta de la enfermedad micrometastásica. Estos son estudios que están corriendo para definir en este contexto, no en resecabilidad, sino en mejorar la supervivencia. Ya sabemos que la combinación de gemcitabina y capecitabina es mejor, pero no sabemos si gemcitabina combinado con nab-paclitaxel, si nab-paclitaxel realmente tiene un papel para eliminar enfermedad micrometastásica. Tampoco sabemos cuál es el beneficio de FOLFIRINOX en este contexto no adyuvante y son estudios que están corriendo.
Este es uno de mis estudios favoritos y creo que es muy importante porque, desde mi punto de vista, define cómo es que deberíamos entender esta enfermedad. Estos investigadores desarrollaron un modelo murino a través de… el modelo básicamente genera mutaciones en KRAS y P53, y entonces los ratones tan pronto como en 8 semanas desarrollan cambios perineoplásicos y tan pronto como en 20 semanas desarrollan cáncer de páncreas. Y fue posible insertar un marcador colorante para ver cómo era la cinética de las células y cómo se comportaban en el escenario de una condición premaligna y cómo se comportaban en el escenario de desarrollar propiamente ya un cáncer de páncreas. Y que lo que los investigadores demostraron es que de forma tan temprana como en una etapa de neoplasia intraepitelial realmente todavía no definida como una malignidad, todavía no había un tumor pancreático ya demostrable, podían encontrar células con transformación maligna ya en el hígado de estos ratones. Entonces, esta es una manera de recordarnos que realmente para la mayor parte de los pacientes esta es una enfermedad sistémica. Realmente es para mí casi escandaloso encontrar que todavía no se ha formado realmente el tumor en el sitio primario y las mutaciones ya generan la capacidad para hacer infiltración a distancia. En ese sentido es para mí también muy interesante cómo es difícil convencer a los grupos quirúrgicos de lo que sería probablemente una correcta etapificación. Es decir, en la época de los biomarcadores, en donde luchamos por encontrar realmente genes que predigan un crecimiento locorregional, habría estrategias que ante esa luz son realmente muy sencillas, como una cámara de video insertada en el abdomen de un paciente para encontrar enfermedad micrometastásica e identificar a nuestros pacientes como definitivamente metastásicos y que no son realmente candidatos a un tratamiento neoadyuvante. Estos resultados en un grupo de 100 pacientes demuestran cómo el yield y diagnóstico en pacientes con invasión vascular o irresecables es tan alto como por lo menos la tercera parte de los pacientes. Bueno, ¿qué sigue? Cáncer de páncreas, como mostró el doctor Kim, a pesar de décadas de estudio, muchos estudios negativos en términos de tratamiento sistémico. Apenas este año se reportó lo que creo que es la primera descripción del análisis genómico de los pacientes con cáncer de páncreas. Entonces, estas tecnologías genómicas ahora permiten agrupar a los pacientes basados en sus mutaciones y los perfiles de vías activadas, y estos autores ahora proponen que los pacientes deben ser clasificados en 4 grupos en base a muy específicas mutaciones o perfiles de expresión que encontraron. Entonces, digo, la pelota está en nuestra cancha. Los científicos básicos han puesto estas clasificaciones para nosotros. Es nuestra tarea ahora como clínicos buscar el sentido clínico de estas agrupaciones. Y para terminar, entonces tendría que decir que en relación al cáncer de páncreas de resecavidad limítrofe, pensaría que es una enfermedad sistémica para la mayoría de los pacientes, y en ese sentido quizás la quimioterapia hace como el mejor sentido de la forma de tratamiento. Podemos decir que hay unas altas tasas de resección realmente posterior a la quimioterapia en adyuvante, que los pacientes pueden aspirar a la posibilidad de supervivencia prolongada si son tratados de forma multimodal, que el mejor esquema, la secuencia y el tiempo de tratamiento aún están por definir, y que sin duda creo que la mejoría en el pronóstico dependerá de la mejoría en los tratamientos sistémicos. Y esto, gracias por su atención.